Nos fuimos. ¿A dónde? ¿Cómo le va? ¿Qué hace Lu? Bienvenidos a este su podcast favorito, porque sabemos que si lo están viendo es su podcast favorito o alguien lo obligó por primera vez, está obligado a ver este podcast y más en estos meses de miedo. Bienvenidos al podcast número, ¿cuál es ese? El 48, Lu. Agáchese y se lo enclocho. ¡Claro que sí! La numerología que nunca falta. La numerología. Y tenemos hoy un invitado, quizás usted no lo ha visto jamás en cámaras, ¿a quién trajeron? Pero, ¡ay, Lu! ¡Ay, Pablo! Lu! Este señor, señorito, señorote, señorete. Es que uno dice señor y dicen, ¿cuál señor? Entonces, señorito. No, ¿cuál señorito? Entonces te digo, señorita. Listo. El señor Javier Romero. ¿Correcto? Así es, Javier Ave Romero. María, bienvenido. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Paulo, por la invitación. No, Javier, muchas gracias a usted por haber venido. Muy amable. Qué camisa tan bonita. Esta camisa está increíble. Ustedes, yo no sé si la alcanzan a ver desde lejos, pero perdóname, don Javier. Miren, aquí está Jason Momoa. No, es Michael Myers. Michael Myers. Oiga, lo invitamos porque tenía esa camisa, estaba pasando por acá al frente. Y le dijimos como, ay, mira, hay alguien que tiene una camisa de terror. Lo vamos a hablar hoy durante los próximos 50 minutos. De ropa, de la moda de terror. Vamos a hablar de la moda de terror, un tema que nunca hemos tocado. No, quédense que es otro tema. Javier, cuéntenos un poquito usted y el terror, ¿qué relación tienen para que lo hayamos traído acá? Yo soy escritor de terror, básicamente. Soy escritor y autor de terror. Desde el año 2021 vengo escribiendo historias. Arranqué mi cuenta de Instagram. Ahí hago la cuña que es @romeroescribe, donde hay alrededor de 74 microrelatos sobre Bogotá. Bogotá y el terror. Sí, distintos subgéneros. O sea, hay slashers, hay paranormal, hay terror social. Ahí arranqué. Tengo un número importante de lectores que me dijeron, bueno, hay que publicar algo. Publiqué Liga Z, que es mi primer fanzine con Calixta Editores, que combinó dos pasiones que tengo, que son zombies y fútbol, que es como terror para toda la familia. Y me especialicé en el teatro. Ya llevo 4 experiencias teatrales con el colectivo Horror Rolo. Horror Rolo. Exacto, sí. Que para alguien que no sepa pronunciar la R va a ser redísimo. Horror Rolo. Sería un buen examen. ¿Quieres pertenecer a Horror Rolo? Horror Rolo. No, ya no pertenece. Ya no es el del, ¿cómo es que era? El de la carrilera que le ponían a uno a decir el trabalenguas para saber si sabía. R con R R con R cigarro. Tres tristes trigues. Tres thrillers. Thrillers. Uy, eso está chévere. ¿Vio? 3 tristes thrillers. Ya. Suena una... Y Horror Rolo. ¿Y hace el teatro en vivo? ¿Fue que le escuché? Sí, es teatro inmersivo. Es teatro de recorrido. Aquí se rompe la cuarta pared. Ok. O sea, los espectadores se van moviendo por una casa. Yo he tenido esa famosa experiencia, que lo meten a uno a una casa de terror y el espectador, los que pagamos la entrada, somos los que tenemos que resolver el misterio, pelear contra zombies. Uy, eso es muy bacano. Ay, qué chévere. Sí, es muy bacano. ¿Cómo es que se llama también esos de Escape Room? ¿También? También combinamos elementos de Escape Room. O sea, hay de todo un poco y son historias originales creadas para eso y siempre se trata de saltar lo que es el terror colombiano, como esas historias y todo ese tema. ¿De dónde nace por Javier la pasión por el terror? ¿Qué fue esa primera cosita que le encendió la chispa por el terror? Hermano, yo creo que cuando se apagaron las luces en 1992, ese racionamiento... Ya no existía. No existía, pero cuéntale. Pero cuéntame. Yo sí lo viví. Con la famosa ley Hora Gaviria, que nos quitaban la luz. Okay. Escuchaba Colorín Color Radio, pero la emisión de Colorín Color Radio se acaba a las 3 de la tarde. Sí, yo también escuchaba Colorín Color Radio. 4 de la tarde se apagaba la luz, ya eso cuando ya el sol se estaba ocultando. Básicamente teníamos como nuestra sociedad de la medianoche en familia. Ajá. Eso era muy chévere, Lu. ¿Y qué era? O sea, ¿cómo era? Contar historias de terror. Mira, el contexto para la gente joven que no conoce mucho la historia. Sí. En esa época el presidente era César Gaviria. Hubo un racionamiento de agua increíble en Colombia, tanto así que tuvieron que racionar la luz. Entonces... O sea, como parecía lo que nos estaba pasando con Galán, pero ya se fue muy... Pero era la luz, era la luz. Y en todo el país. Y entonces cambiaron la hora.
O sea, digamos hoy son las 3 de la tarde. En ese momento, en la hora Gaviria eran las 2 de la tarde. Era más temprano. Era una hora más temprano en el uso horario mundial. Ok. De tal manera que a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, quitaban la luz. Hasta las 11 de la noche. Más o menos volvía la luz, pero era en todo el país. Mi pregunta es ¿por qué quitaban la luz de noche en lugar de quitarla de día? Porque de noche es que uno más la necesita. Buen punto, por eso mismo. Para ahorrarla. Para ahorrar la luz. Es que los embalses están en situación crítica. En esa época no se estaban construyendo bueno, ahorita se me olvida el nombre de eso, las presas, como se llame técnicamente, eso no estaban y estábamos teniendo una crisis muy fuerte. Y ahí la luz, la oscuridad era nuestra aliada, como diría Bane. No había televisión, solo servía el radio y las familias se reunían en la penumbra bajo una linterna de gas, porque eran las linternas de gas que se pusieron de moda en ese entonces. Sí. ¿A qué? A contar historias de terror. Exacto, ahí nace como mi obsesión y siempre contábamos historias de terror y como que buscábamos. ¿Tú te acuerdas? Mi abuela también me contaba historias de terror. ¿Te acuerdas cuál fue la historia de terror que te contaron en ese tiempo que más te atrapó? Una que me contó mi abuela, digamos que en paz descanse. Suéltela. Doña Emma, y básicamente era la historia que ella contaba que estaban en medio de un cultivo de papa, que había un helaje tremendo y que en medio de eso comenzaron a caminar y que a ella siempre le tapaban los ojos. Ok. Siempre le tapaban los ojos. ¿Quién le Ella tapaba era los un ojos? niño. Alguien. Alguien. Y Algo ella le decía, tapaba. adivina quién soy. Y ella siempre decía, mi mamá, mi papá, no. Y ella nunca se atrevía a voltear a mirar y que eso pasaron muchos años. Ella decía eso, que pasaron muchos años y que ya como que ya estaba cerca de la adolescencia y ya como que se logró atrever a abrir, a voltear, y que ella cuenta que cuando volteó a mirar ella vio fue una calavera. Una calavera completamente, y ella prácticamente entró en shock al ver eso, y pues todos de niños quedábamos traumados con esa historia de... Y más con el apagón. con el apagón. No, entonces y que... uno, ¿puedo ir al baño? ¿Quién me acompaña al baño? Y la única vela, no, yo no voy solo. No, y que ¿sabes? imagínate tú, después de que te cuentan esa historia, que un amiguito, un primito te hiciera la broma de hacerte así. Adivina quién soy. No. Ay, sapo. Dios En la mío. oscuridad, adivina Ok. quién soy. Entonces comienzas en este mundo del terror. ¿Cuándo escribes tu primer relato de terror? En el año 2021, yo soy como medio friki con la memoria. Sí. El 8 de agosto del año 2021, Ujú. que se llamó Transmilenio Oscuro. Ay, Transmilenio Básicamente. Oscuro. ¿Nos puedes contar Transmilenio Oscuro? Básicamente la historia que transcurre yo fui de los primeros autores en empezar a relatar esa historia que se hizo parte del folclore de nuestra ciudad y del país, y es que dicen que los borrachos salen en la calle 85 y que después de las 3:33 de la mañana se parquea un Transmilenio que es el G666. Sí. Entonces, G66 realmente, pero la G, ¿cómo se parece al 6? Entonces 666, y que su ruta es el infierno, que se lleva a las personas rumbo a eso, es de color negro. Entonces como que fui de esos primeros autores en empezar a visibilizar esa historia dentro de... ¿esa de dónde sale esa historia? Eso es folclore, realmente. Sí, si uno se pone a analizar, es folclore, o sea, digamos... Ahora, pues, mi analizar pregunta Folclor es- moderno. Sí, claro. Hay Transmilenio. creepypasta del siglo. Exacto, mi pregunta es, si el Transmilenio llega hasta la estación del infierno, ¿será que se suben vendedores ambulantes? Así. Caballero, mi nombre es Belcebú. Yo podría estar matando gente, pero no. Es que Transmilenio esconde varias cosas precisamente de eso. Una vez cuenta la historia, que eso lo relata la prensa, incluso otros colegas de terror la hablan. Y es que en Transmilenio había un tipo que ofrecía dulces a altas horas de la noche en la ruta del Ricaurte y después del Ricaurte. Y que el tipo, si no le daban dulces, el tipo iba a apuñalear. ¿En serio? Sí, esa es una de las historias que cuentan, que ya estaba preso, pero el tipo alcanzó a apuñalar a 2 personas. Ah, o sea, sí fue algo real, no fue una con saldos creepypasta. mortales, no, eso pasa dentro del sistema. Ok, Javier, ¿y tú nos podrías contar la historia de Transmilenio, el relato que escribiste?
Pues digamos que ya yo les conté la historia a grosso modo de lo que es Transmilenio, pero digamos que pasaron los años y casi 4 años después a mí me llegó una historia, una chica, me llegó un testimonio que ella se había subido en la calle 45, que terminó su vida de estudio, que estaba por ahí cerca de alguna institución cercana, y que ella de un momento a otro se subió en la estación calle 45 y empezó Transmilenio medio vacío porque ya eran los últimos del día. Sí. Y empezó a andar y andar y andar y de un momento a otro el Transmilenio paró en la calle 26. Okay. Que está totalmente desolada, Sí. totalmente llevada, y que ella dijo, ¿qué está pasando aquí? Ella le entró nerviosismo, se dio cuenta que no había ya nadie en el Transmilenio, y cuando de un momento a otro ella cuenta que vio que una persona se subió, una figura paranormal que es conocida dentro de esta fauna paranormal como los Hatman. ¿Cómo son esos Hatman? Son esas sombras gigantescas de más de 2 metros que siempre tienen como un sombrero, pero que Muy realmente... popular en ese podcast, ya lo hemos nombrado varias veces. Entonces, ella sintió que un Hatman la jaló, y cuando ya la jaló dentro de la estación, ella empezó a ver que la vida era normal, pero cuando se empezó a detallar la gente, dice que ella empezó a ver que ellos todos estaban como quemándose, como que estaban ardiendo, y ella dice que estuvo en el infierno, que todas esas almas iban hacia el cementerio central y que eso no pasaba antes porque algo en la construcción del metro, alguna cosa, dentro de tantas cosas que han dicho de ese metro, algo desenterraron o algo ahí que generó eso que esté pasando ahí en esa parte dentro de la estación de la calle 26. Eso está muy bueno. chévere. Eso está muy bacano. ¿Cuándo escribes tu primer libro? ¿Tú escribes libros o solamente para relatos audiovisuales? Yo me considero un escritor de la era digital, por eso en mi cuenta de Instagram van a encontrar muchos relatos para poder leer, pero sí tengo una publicación impresa que se llama Ligaceta con Calixta Editores. Okay. Yo pienso mucho en la generación del TikTok y todo esto que les gustan las cosas rápidas. Eso es una publicación muy fácil de leer y habla sobre zombies y fútbol. También tengo una revista de sopas de letras sobre asesinos seriales, que por ahí les traje unas. ¡Ay! Me Ahorita se la regalo, que se llama Serial Soup. Serial Soup. Sí, básicamente son 10 biografías de asesinos seriales y están las víctimas, algunas de las víctimas, y las pueden buscar ahí La sopa de letras. Oye, qué chévere. Es Interesante. Y el teatro, digamos que ya llevo 4 experiencias de teatro de terror. La última se llama Casafobia, que va a ser en el Centro Histórico, y en este caso vamos a hablar sobre terror psicológico e hipnosis. Entonces la gente va a vivir una experiencia terrorífica e hipnótica. Eso es como lo último. Y en cine hicimos Horas Extras, que es un cortometraje que lo dirigió Andrés Gómez Tovar y de la productora Camarada, que se ganó el Medellín Horror Film Fest y el Cali Horror Film Fest. Ya ha estado seleccionado en Estados Unidos, en España, en Argentina, y le ha ido súper bien. Y como eso a grosso modo es como mi trayectoria hasta el momento como escritor de terror. Muy bien, usted vive del terror ya. Una persona que vive del terror. ¿Usted ha tenido experiencias reales paranormales? Ay, hermano, a mí casi no me dura la gente trabajando en las experiencias. ¿Por qué? ¿Qué pasó luego? Y no es un tema de, ay, es que no va a salir la de Luisa Postres de aquí. Sí. Es que no quieren trabajar, es que no dan la milla extra. No, para nada. Es más un tema que les empiezan a pasar cosas. En la primera experiencia, un asistente de arte, yo fui por unos almuerzos. Yo fui por un día normal. Sí, normal. Los chicos estaban pintando. Yo trato y las actrices que trabajan conmigo pueden decirlo, y las personas que yo trato de tener muy buen ambiente, trato de manejar muy buena onda en los proyectos. Yo les dije, muchachos, voy por el almuerzo, todo bien, ya vengo. Fui por el almuerzo ahí por el barrio La Soledad y llegué con los almuerzos y me encontré a estos muchachos haciendo con sal unos pentagramas invertidos. La gente que sabe de este tema, que se mueve con esto, pues saben que eso es muy jodido y que eso no se debe hacer. Yo nunca les dije que lo hicieran. Hicieron estos pentagramas invertidos y le dije, muchachos, limpien eso ya.
Quiten eso. Ellos lo hacían, era como para Sí, la escenografía. exacto, para que se viera terrorífico, y Ok, fue como una ok. iniciativa de ellos. Les dije, muchachos, ustedes no vieron haber hecho eso, qué problema. Me tocó llamar un par de amigos que trabajan en eso, y uno de los personajes ya después dijo, no, yo no pude volver a dormir. Después de hacer eso empezaron a molestarme, sentía que me miraba mientras dormía, que una vez sintió que le estaban acariciando el rostro. Y una vez en plena función de la Oficina del Terror, que es una de las experiencias de las que he hecho, digamos que pues como es un recorrido, en la primera estación hay un sofá, entonces subía Ok. al público y él se cerraba una puerta y él se quedaba ahí, entonces se quedó sentado ahí. Y él dice que empezaron a moverle la puerta. Entonces al principio iba a ser una de las actrices tomando el pelo, y terminó, y pues después cayó en cuenta que no, que todos estábamos en plena función arriba a varios metros de distancia y que no éramos los que estábamos moviéndole la puerta. Ay, joder, madre. Y ya después de eso no quiso volver. O sea, básicamente, sin quererlo, abrieron un portal. Sí, Lo que llaman portales, ¿cierto? Como vengan, entren a este mundo, moléstenme. Básicamente, eso es lo que... Y sí, con esas ya saben, cosas. no hagan pentagramas en casa. Con sal. Sí, se ponga- hágalo con hierbitas. Pero Con tilla. con sal no lo hagan, ¿ok? Bueno, de pronto refisal de De sal. pronto. No, las marcas no, porque ellos no nos patrocinan. Bueno, no. Mentira, no. Lo ahí va. censura. Sí. Ok, Javier. A mí me gustaría escuchar relatos. Me gustaría escuchar Eso está chévere. de los que tú tengas, que tú digas, para mí estos son mis favoritos, los que más me gusta, para dejar también a la gente como antojada y que vaya y vean más. Claro. ¿Sí? Entonces, si podemos empezar desde el que tú quieras. Hagamos el top de El sus top relatos de sus favoritos. relatos favoritos. Y hoy los va a contar acá en Paranormales con 2 espectadores en vivo, más los que estén allá en sus casas. No, tremendo, bueno. Uy, está chévere. Vamos a hacerlo. Digamos que uno de los microrelatos favoritos sucede en San Victorino. Vamos a hacer un pequeño viaje por Bogotá. Vamos a contar 3 relatos. Me gusta. ¿Listo? Vamos a empezar esta trilogía de relatos de Bogotá en San Victorino, ese lugar tan populoso donde se escuchan los vendedores. Que siga, que siga. Y en medio de todo eso hay un centro comercial en el año 2013 y una chica que se ganaba mucho dinero como vendiendo jeans. Era como una de las duras del índigo, del mercado del índigo allá en San Victorino. San Vituquito. Y ella le dio por comprar unos maniquís en China. Unos maniquís muy raros porque no eran de fibra de vidrio, sino de plástico. Y eran de esos maniquís que en el año 2013 eran así, con la boca así abierta, que parecían como poseídos por el demonio. Pero ella no sabía que le iban a traer unos maniquís de esos, y pues ella dijo, no, esto está horrible. Dijo, yo no quiero perder la plata, voy a insistir, y los puso. Claramente las ventas bajaron. Porque Obvio. ¿quién quería ver esos maniquís demoníacos? El jean que te deja la boca abierta. Exacto, maniquís así. Y ellas horribles. Y lo peor de todo es que le empezaron a pasar cosas en la casa, se sentía observada, escuchaba la risa de unos niños y tenía un maniquí que era como una familia. Pero no se sabía quién era peor, si el niño, la mamá o el papá, todos así con la boca abierta. Y ella ya no quiso saber más de esos maniquís y los mandó a embodegar. Pero pues como esos negocios son tan grandes, un tipo de la bodega un día los vio y dijo, oiga, pero estos maniquís están nuevos, pongámoslos nuevamente. Y los volvió a poner, y ella desesperada dijo, ¿quién volvió a poner eso? Echó al man, dijo, me queman ya esos maniquís. Y efectivamente en un sótano de San Victorino, en el Popular 6 abajo, hicieron arder estos maniquís. Y ella toda encantada dijo, qué alegría. Ya. Por fin se deshicieron esos malditos maniquís, no los voy a volver a ver en mi vida. Y se durmió en su casa, en el sur de Bogotá, en el barrio El Jazmín, esas casas grandes que hay en ese barrio. Sí. Y mientras dormía ya empezó a sentir un olor a plástico chamuscado. Ese olor tan característico que puede ser hasta fastidioso, la despertó. Y ella como que
cada vez más fuerte y abrió la puerta y empezó a buscar el olor y caminó unos metros, bajó unas escaleras y se encontró en la sala de su casa a la familia de maniquís, al papá chamuscado, a la mamá chamuscado, a la hija chamuscada y al niño chamuscados así, peor que nunca con sus bocas así abiertas. Y ella como que iba a correr y quedó paralizada y cuando se dio cuenta, el maniquí más pequeño volteó a mirar la cara y con la boca abierta le dijo, nunca más. Ella quedó casi de manicomio, la llevaron a la clínica Montserrat eso se llama automatofobia. La fobia hacia los maniquís se le hizo ese cuadro y lo peor de todo es que después de curarse se dio cuenta que en medio país estaban los dichosos maniquís con la boca abierta. Porque después de eso comenzaron a pulular por todos lados. No sé si lo recuerdan, en San Victorino, en el Hueco, en Medellín. Sí. Empezaron a estar como hasta el 2016. Hay invasión de maniquís. Ay. Con la boca abierta. El maniquí. Qué susto los maniquís. ¿Le tienes miedo a los maniquís? Pues es que no es que les tenga miedo, pero no me gustan. O sea, no es como que yo tendría un maniquí en mi casa. Siento que sí puede tener vida. He visto videos de maniquíes que se mueven solos. No sé si son retocados los videos o si hay aquí en la lista de gente que nos ve, gente que trabaje con maniquíes, que les haya pasado algo con eso, porque si son espeluznantes, ¿para qué? A mí me dan mucho susto los maniquíes. Tengo un amigo que le gustan los maniquíes demasiado. Es verdad. ¿Cómo así? Se arrunchaba con un maniquí. ¿En serio? Sí, es verdad. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Jeffrey Dahmer le gustaba arruncharse. Sí, eso es verdad. Hay que tener cuidado con eso. Dios Yo vi a mío. Jeffrey Dahmer que también Arruchadita con los maniquís. le cogía los pezoncitos al maniquí. Ay, no. Bueno, entonces Oye, sí, nuestro primer relato, los maniquís. Vamos con nuestro segundo relato, señor Javier. El segundo relato transcurre ya en otro lado de Bogotá. Nos vamos a ir hacia Chapinero. Upa, Chapinero. Y cuenta la historia de una ruta que hizo un personaje muy especial. Va a terminar en Chapinero, pero vamos a arrancar en Santa Viviana. Okay. ¿Dónde queda Santa Viviana? Santa Viviana es un barrio en el norte, al lado de San Patricio, en la 106. Ah, bueno, ya. Por la Por dirección ahí, me ubico. ajá. Listo. Un apartamento súper lindo. Esta familia llevaba toda su vida ahorrando para este apartamento y en el año 2014 hicieron realidad comprar ese apartamento, su apartamento soñado. Ok. Y todo era maravillas. Y una de las cosas que empezó a pasar es que una de las personas de esta pareja se llama Andrés. Él comenzó mientras dormía a ver una niña con el cuello muy largo, hematomas, que intentaba gritar, pero no podía, como si algo la estuviera sofocando. Y él veía eso, todas las noches lo atormentaban, pero él no decía nada. Él dice que tiene ese don, pero como que ya un tiempo no lo tuvo, pero volvió estando allá. Y él, por amor a su esposa y a su hija, que era una bebé, pues él se aguantó eso y sufrió eso mucho tiempo. Y la niña, ya cuando empezó a tener como 5 o 6 años, la niña empezó a hablar en inglés, pero cosas como cosas muy raras. Sí, como de la nada. Mi profesor me mató, mi profesor me mató, mi profesor me mató, mi profesor me mató. Y él le preguntó, ¿y usted quién le enseñó a decir eso? Porque pues es muy fuerte para que una niña de 6 años lo diga. Y ella le dijo, mi amiga de cuello largo. Ah, era profe de inglés también. Para allá vamos. Uy, qué Él bien. se puso a averiguar y consiguió a una
persona que es de la iglesia pentecostal. Ajá. También que hacen liberaciones demoníacas. Y ella hizo guerra espiritual dentro de el mundo cristiano evangélico, le dicen eso. Sí, señor. Y ella le dijo que en medio de esa guerra espiritual, él vio a 3 entidades. A una señora que no paraba de llorar, a la niña de cuello largo, y un tipo que era básicamente ver al demonio mismo, que por lo que más quisiera huyera de ese lugar porque esas entidades estaban apoderadas de ese apartamento y nunca lo iban a soltar. Andrés intentó vender el apartamento, esto sucedió como en el 2017. Ya en el 2000 él intentó vender el apartamento, pero a él le pesaba la conciencia y a la gente que le vendía el apartamento pues no le decía, vendo apartamento con fantasma. No. Creo que nadie dice eso, pero a él le pesaba y les contaba. Y en el 2019 le contó un tipo, el tipo como que le dijo, me da igual, ¡Qué rico! se lo compro, siguió su vida. Y el año antepasado, en diciembre, podemos poner la imagen de apoyo si quieren ya para que la vean. Por favor. El año pasado, en diciembre, empezaron a ver como recuerdos de Navidad y cosas, y cuando se dan cuenta hay una foto de Andrés sosteniendo a su bebé y al fondo se ve una mujer que no estaba ahí porque en ese momento de la historia solo estaba él con la hermana y la bebé. Sí. Entonces ahí se puede ver la evidencia de que sí hay como una posible evidencia de que sí, ese apartamento sí está habitado. El detalle más truculento de esta historia es que en ese apartamento fue que inició Campo Elías Delgado su matanza. Ahí fue que mató a la chica y a la mamá ahorcadas y violadas. Y él era el profesor de inglés. Él era el profesor de Ahora inglés. tiene todo sentido. O sea, Para la gente que de pronto no sabe quién era Campo Elías. Campo Elías Delgado era un ex veterano de la guerra de Vietnam que llegó totalmente traumado aquí a Colombia. Trabajó en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y lo que hizo fue primero asesinar a estas 2 personas, después la mamá y a la hija. fue a Chapinero a asesinar a la mamá y después se cambió, se bañó, se puso muy elegante y ahí hizo la masacre del restaurante De Poseto. Uy, yo no me esperaba ese giro. O sea, la niña que veíamos de cuello largo Era la estudiante. con hematomas era la estudiante. Era la estudiante. Su madre. Oiga, pero aprendió Campo inglés. ¿Aprendió inglés? Es que la niña aprendió a decir Solo My teacher killed me. me. My teacher killed me. My teacher killed me. Oiga, qué buena historia. Oiga. Yo no me esperaba ese giro. Esa vuelta de Poseto me parece muy tesa. De ahí sale el libro de Satanás, ¿no? Sí, y la película. Y la película. Ahorita está deshabitado Poseto. Lo vendieron, pero parce, eso igual no hay nada. O sea, está lleno de grafitis ahí en toda la 7ª con 60. Yo alcancé a ir al Poseto ya, pues siendo restaurante, y hice una invitación allá. Y muy rico cocinaban. Cuando era antes de todo. Después de la masacre, mucho tiempo después de la masacre, obviamente ya la gente sabíamos qué había pasado ahí. ¿Cómo así? O sea, después de la masacre eso siguió abierto. Sí, claro, tenían que seguir vendiendo comidita. ¿Y entonces en qué momento Eso no fue hace mucho. Incluso existe, simplemente se trasladó. Eso está en la zona G. Ah, sí, Poseto Claro, sí. Poseto Pero sí. el lugar, yo alcancé a ir al lugar y obviamente uno entraba con ese morbo de aquí fue. Esperando que algo me dice, claro que sí, tenemos hoy salmón a la carta, tenemos carne y sí, ahí murieron las personas. No, ningún mesero así. Le sabe a... Claro. Ya puedes decir la grosería, Le sabe a bien. Sí, claro. Que les hablen de ese tema de Poseto. Ok, No les gusta. No, No, pues me para imagino que Mamer. Sí, aquí Y el fue. dueño. Imagino el dueño también o la dueña de Don Poseto, ¿cómo está? Don Poseto. Yo no sabía. O sea, lo que está deshabitado como tal es el local, pero pues igual sigue funcionando el restaurante en otro lado. Yo pensé que eso había cerrado después de la masacre. No, No, eso seguía abierto. yo digo. Y funcionaba igualito y tenía como la misma la misma atmósfera, que era un restaurante muy elegante. Ok. No te digo que yo fui y pedí salmón caro. Pero
Riquísimo. Precios que dan escalofríos. Precios que te matan. Parce. Y la energía debe ser muy pesada. No, mira En que estos momentos, no. pues. Mira que yo cuando fui, no era... Normal. Es más la sugestión Sí. que tú tienes de saber que pasó algo allí. Pero no, es riquísimo, cocinaban delicioso. Sin embargo, nunca me atreví a preguntar, oiga, ¿qué asusta? Yo creo que sí, debe haber quedado la energía de la gente que murió allá. Pues hicieron un proyecto inmobiliario y fracasó. En una zona tan buena, no le fue bien. Todavía están intentando, no. No, es que ahí sigue. No, pues Eso está totalmente abandonado. Está abandonado, apartamento. lleno de grafitis. Y uno pasa por ahí, es como, uy. No mira y es como, parce, qué fuerte que acá pasó eso. El man, sí es cierto, yo no conozco muy bien la historia, pero sí es cierto que el man, antes de hacer la masacre, el man va al restaurante y se va otra vez. Eso dicen, digamos que Edwin Olaya, que es un gran perfilador criminal y escritor, él relata todo en un libro. Ajá. Boceto, recomendado. Saludes a Edwin. Él lo relata en su libro de Poceto, relata muchos detalles sobre lo que sucedió con la masacre de Poceto. Y una de las cosas que dicen es que él tenía una obsesión con eso. Digamos que él fue cliente frecuente del lugar, que incluso lo saludaban, ay, que la mesa de siempre. Él no tenía un gran salario como bibliotecario, tenía una pequeña pensión. Él estaba luchando por una pensión como veterano de los Estados Unidos, porque él decía que era ciudadano americano y estaba en un pleito legal. Pero él siempre estuvo varias veces ahí, como que fue el lugar para que estuviera el clímax. Él fue de Mario Mendoza. Ajá, el que escribió Satanás. Mario Campo Elías fue amigo de Mario Mendoza. Sí, claro. Fue amigo de Mario Mendoza. Me acabo de enterar. En la Diría el biblioteca. presidente. En la biblioteca. él lo cuenta en una entrevista. acabo de Él se confiesa en una enterar. entrevista de eso. Campo Elías fue amigo mío. Es que el Estábamos... tipo era intelectual. Sí, Y no era un asesino serial. Campo Elías. No, ya acá en capítulos anteriores de paranormales nos han dicho la diferencia entre un asesino serial Y un asesino y en alguien masa. que Sí. hace más. Sí, ay, vea pues, interesante. Tipo era intelectual. Me imagino que él iba ya al Poceto normalito y le decían, Don Satanás, buenas tardes, ¿cómo Sí, está? Don Satanás. ¿Qué se llama comer? ¿Qué dice mi querido Satanás? ¿Qué se dice, Don Sata? ¿Qué va a pedir? Oiga, Ok. buena historia. Me encantó. Muchas Bueno, no me gracias. esperaba ese giro. Yo tampoco me esperaba ese giro, la No verdad. lo veía Y los de venir. Poceto tampoco se esperaban ese El humor negrito a esta hora de la tarde. Qué en pena, ¿no? Paranormales. No es como que lo vieran venir. O sea, no es como que ellos... Le ponemos un pitico cualquier cosa. No, pero nos dicen. Parce, yo siempre he pensado en que, o sea, que hay en la cabeza de las personas que deciden matar de la nada así, a mucha gente. O sea, como, por ejemplo, los estudiantes desde los de Estados Unidos que se matan estudiando. Ellos... Se matan estudiando. Yo me mataba estudiando también. Sí, es sí, diferente. sí, Se matan en el estudio. Pero son tan buenos estudiantes, sí. Ellos llegan, o sea, ellos llegan, parce, de la nada y arman el mierdero en los colegios. De hecho, la última película de terror, una de las últimas películas de terror que se llamó La Noche de la Desaparición, le pusieron en Weapons en inglés. Weapons en inglés. ¿Huevons? Huevons no. Weapons. Hola, ¿huevons? No, Weapons. Que habla de 17 niños o 12 niños que desaparecen una noche. Toda la película, el subtexto es un homenaje a las víctimas de tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. ¿Cómo así? Me perdí. La película es de terror. Sí. Habla de la desaparición de unos niños. Ok, en la No película les voy a de terror... hacer spoiler. O sea, en la película se desaparecen niños. Se desaparecen niños, Ok. pero nadie se explica ¿Por qué se desaparecen? Buenísima esa película. Sí. No les voy a hacer spoiler porque son escenas tras escenas y usted como espectador va descubriendo el misterio. El subtexto de esa película es un homenaje a las víctimas de tiroteos en Estados Unidos. Ah. Tanto los niños que se van como los niños que se quedan. Porque los niños que se quedan tienen unos traumas impresionantes. Pues es que imagínate, De saber que un día estuviste con tu compañerito estudiando y al día siguiente ya no están. tu compañerito dejó el puesto vacío.
De eso trata esa película. No, pero imagínate para los profesores que sobreviven. Todo eso. Tanto así que el último tiroteo sobrevivieron. Solo se fueron 2 niños. Uno de los últimos tiroteos en Estados Unidos. Murieron 2 niños porque ya las escuelas están entrenadas a hacer simulacros de tiroteos. ¿En serio? Sí. ¿En Estados Unidos ya hay simulacros de tiroteos? Sí. Todo el tiempo hay simulacros de tiroteos en las escuelas. ¿Y cómo es un simulacro de tiroteo? Que deben hacer, cómo deben proceder. ¿Y las mesas qué? Tienen blindaje. Para que se puedan... Sí, claro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo deben proceder? ¿Por dónde tienen que escapar? Todo eso. Murieron 2 niños y el resto sobrevivió. En el último que hubo, que fue hace poco. Sí, que lo hizo un niño trans. Parce. Les enseñan a botar las mesas. Sí, todo. ¿Para qué? Ya están entrenados los niños en eso. Impresionante, ¿no? Qué bien que les hayan enseñado eso, pero a la vez qué triste que les tengan que enseñar eso. Qué triste eso. Es que conseguir armas en Estados Unidos es muy fácil. A propósito, Y mira que- ganga de armas. Crédito, Corona. ¿no? Y a propósito de eso, hace aproximadamente unos 4 días salió la nueva ley de que ya se puede portar armas en público. O sea, ya en Estados Unidos las personas pueden mostrar que tienen un arma en público. Yo tengo esta. Se va a perder la buena costumbre de la amenaza, Pablo. Sí, se están perdiendo los valores. Lo que uno que tiene que hacer es papi, entonces eso se pierde. Exactamente. No estoy de acuerdo, se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores. Muy Oiga, bien, Javier. Mira, vamos con la tercera Vamos con historia. el tercer relato. Uy, están buenos relatos. Qué Antes de que inicies el tercer relato, aclarar. Estos no son... Porque yo pensaba también que eran ficción. O sea, en cuanto a que tú los escribes de cero o son cosas que te cuentan. Eso es una investigación que yo llevo haciendo desde el 2021. Ujú. Digamos que yo vengo investigando y vengo escribiendo y vengo relatando las historias. Eso es lo que yo hago. Esto tiene, como nos fascinan las películas de terror a los humanos en este planeta, basados en hechos reales. Claro. Basados en Qué hechos chimba. reales. Yo trato de eso, digamos. Sí. Que, ya que estamos hablando de masacres masivas o de asesinos masivos, vámonos por aquí cerca donde estamos en estos momentos y es a Fontibón, al barrio La Laguna. Allí. Fontibón, Barrio La Laguna. La familia, una señora estaba terminando de desayunar estaba a punto de terminar de desayunar papaya y cuando vio a su inquilino y el inquilino le debía 3 meses de arriendo. Uy, esos inquilinos se han fundido. El tipo ya estaba desesperada, ya no sabía más qué hacer y pues ya la señora se puso de todos los colores y empezó a insultarlo. Ah, que usted qué le pasa, que usted me dé esa plata y bueno, eso mejor dicho empezó a tratarlo mal y Sí. se le unió el esposo. Al darse cuenta de todo este alboroto se le unió el esposo. Ah, empezaron a insultarlo los dos y el señor empezó a discutir y este señor de apellido Moreno tenía un tema y es que él era vendedor de papaya en un barrio que se llama Centro A, en Fontibón. Él se parqueaba en una esquina a vender papaya y él estaba terminando de listar su día y a él le pareció lo más correcto y dijo, ¿cuál será la forma más correcta de solucionar esto? Se preguntó a él mismo. Dijo, oh, ya sé. Voy a coger el puñal con el que pico la papaya y voy a clavárselo a la señora 3 veces. La señora gritando, pues, lleno de sangre cayendo. El tipo apenas se dio cuenta, se empezó a gritar auxilio, auxilio. Y dijo, ah, hay un testigo. Y esto lo relata él. La policía le preguntó, ¿usted por qué pensó eso? No, es que yo me di cuenta que era la mejor forma de solucionar las cosas con ellos. La señora dio papaya. La señora, exacto, básicamente. Dio papaya. ¿Cuál es la mejor manera de cortar la papaya? Y el señor también lo cogió, iba a salir y lo cogió así y lo degolló. ¡Ay!
casi los testigos, los forenses dicen que casi que lo decapitó. Uy, no. Y Así de filo tenía. Así de claro, y pues Cuchillo de como el señor papaya. alcanzó a gritar, empezaron a sonar las alarmas comunales, la gente gritando, y el tipo dijo, ¿qué hago? Voy a huir por los tejados. Empezó a caminar por los tejados, y por cosas de la vida era un tipo como de 1,92, un tipo grandísimo. El tipo cae el techo no aguantó el peso y cae en el patio de una familia, y la familia se da cuenta que estaba empezando su día también, y este tipo también empieza a acuchillar a esa familia. No. Una de las niñas, al ver que su abuelita estaba a punto de ser asesinada a cuchillo, se enfrentó a trapero con el tipo. A trapero. Y mientras hacía eso, la abuelita alcanzó a... Los vecinos como que se dieron cuenta y le decían, bótese. Y por nada alcanzó a botarse. El tipo alcanzó a herirle el mano. brazo. El tipo volvió al techo, pero pues ya la policía, todo el mundo estaba por ahí. Alarmado, claro. El tipo comenzó a huir por ahí, ya lo tenían rodeado y lo balearon. ¿Qué cuentan los policías? Es que los que investigaron esto, que el tipo es que parecía que era como poseído. Como si no fuera él. Como si no fuera él, que tenía como los ojos. Esto se cuenta entre los policías que tuvieron que atender el caso, que el tipo tenía los ojos que parecían culebras. El tipo parecía que no fuera él. Pero él en la baleada muere, no. Sí, claro, él muere. Hay un detalle ahí que yo conté, que fueron los investigadores los que dijeron eso, que supuestamente lo que él decía es que la única forma de solucionar esto es a cuchillo. Bueno, eso es un... Ahí hago la fe de ratas. La fe de ratas. Lo matan y dicen que en la casa él tenía la maña de fumar, que era una de las cosas que más le molestaba a la dueña del apartamento. Sí. Y que uno a cierta hora del día, de la noche, ya nadie se quiere quedar allá porque... ¿Huele? Huele y se escucha pasos encima de los tejados. Y el olor a cigarrillo del señor Moreno. Ay, hijo de madre. ¿Será que el señor Moreno en el más allá se arrepiente de esto? ¿Fue un caso de posesión? Lo sabremos en el siguiente capítulo. Fue una papaya. Vamos a ir a averiguar. La moraleja es... Pero eso sería un titular para nuestro amigo del Cubo, ¿no? Dio papaya. Y lo cortaron como papaya. Dio papaya y le sacaron las pepas. Eso. Parece que triste y que fuerte también, ¿no? O sea, como el man... el man no tenía historial de haber matado nunca. O sea, fue algo de la nada. No, lo que investigan es que la mamá, la esposa está en el hospital de Fontibón, que el tipo no estaba bien económicamente y que se llevó depresión, y que, como les contaba, la solución que él encontró y lo que hicieron los perfiladores fue esa. Es increíble el nivel de psicopatía de una persona que piensa que la solución a su problema es asesinar al otro, ¿no? Y lo que hace es agrandar el problema. Javier, ¿tú crees que los psicópatas nacen o se hacen? Pues yo creo que el psicópata de per se nace. El sociópata es el que la sociedad ya empieza a corromperlo y empieza a hacerlo. Dahmer, por ejemplo, vivió en una familia muy bien. Sí. La familia siempre lo quiso, vivió rodeado de afecto, de cariño, todo lo que quiso, pero hay otros que definitivamente, como Ed Gein, que es el próximo protagonista de... Sí, del nuevo que va a salir en Netflix ahorita. Él hace... Ya salió. Sí, ya. Para cuando salga este capítulo. Muy bueno, ¿no? Sí. Para cuando salga este capítulo ya salió la serie, la pueden ver. ¿Cómo llamamos? Monsters. Yo veré en Netflix ahí. Monsters en Netflix. Netflix, por favor, patrocínanos. Exacto, en Netflix yo veré. Ed Gein. Él era el que mataba a la gente y hacía máscaras. El Leatherface. Esa es la inspiración de Leatherface, otro personaje. El que inspira a Masacre en Texas. De los slashers. Este es Michael Myers. De Masacre en Texas a mí ¿yo te he contado? Sí, por tu abuelita era o por tu papá. Por mi papá. Me traumó Masacre en Texas. Sí, es que es por fuerte. Es una película demasiado fuerte.
A24 compró los derechos. Vamos a ver qué tal vamos a aparece. ver si vuelven a hacerla. Con el Face ahí, con las apuestas. Oiga, pero chévere todas esas investigaciones que usted ha hecho alrededor de Bogotá. ¿No se ha ido más allá? ¿No? ¿Todo ha sido Bogotá? Medellín estaba... Háblame, Fay. Tenemos una de Medellín. Háblame, Fay. Medellín. ¿Hay una de Medellín? Sí, claro. Qué chimba. El terror en Medellín. Chan, chan, chan. En Medellín, en la Comuna 1, en la popular Comuna 1. El popular número 1, Andalucía, la Francia. Exacto, eso. No, ¿cómo sabe Medellín, no? Háblame, Fay. Ahí cuenta la historia que un personaje, que cuando la gente no tiene plata, a la medianoche pueden ir a una tienda donde van a encontrar de todo y van a sacar y hay una estatua que parece de cera, mi tipo está así. Y usted le paga cuando pueda. Pero usted tiene que pagarle sí o sí. ¿A la estatua? Le dicen el fiador. ¿La estatua le dicen el fiador? El fiador es una estatua de cera que aparece ahí en medio de noche y que un tipo estaba desesperado, no sabía qué hacer. El tipo fue, compró cosas, le fió y le dijeron, pilas que el fiador, si usted no le paga, al otro día amanece muerto, man. Y el man empezó a hacerse el huevón con lo del fiador, a decir que no. Y un día vio un tipo así con las tripas por fuera y decía por no pagarle al fiador. Entonces el tipo desesperado lo que hizo fue robar a la tía el celular, fue a buscar a la tía se dio cuenta que él le estaba robando el teléfono y el tipo la ahorcó, la mató y fue al centro comercial donde venden los celulares robados en Medellín. Sí, en el Ópera. En el Ópera mismo empeñó el celular por cualquier cosa. No sabía ese datazo. Y fue y le ofrendó la plata que le debía al fiador. El detalle que no se dio cuenta este señor, este man, es que los del Ópera le habían dado unos billetes falsos. Ay. Y Pucha. la estatua del fiador se levantó, se lo arrastró y nunca más lo volvieron a ver. Y el fiador. El fiador se llama. El fiador, o sea, tú me estás diciendo que en el más allá también hay pagadiarios. También. Pues los paisas son tan ásperos que Ah, en el los más allá paisas. tienen pagadiarios. Los paisas podemos hacer lo que queramos. Que una estatua de cera que presta plata y una estatua de cera que presta plata. Ah, qué áspero. Y no acepta billetes falsos. No acepta billetes falsos. Pero sí, el Ópera es un buen dato. El Ópera. Datazo. Uy, bueno, entonces ya tenemos ciudades. Bogotá, Medellín tiene otra ciudad donde haya investigado cosas de Boyacá. Boyacá. El fantasma Ese es un de las papas. recorrido. El papel. Es más, creo que papero. esta es mi historia más famosa por la que me han buscado en medios y todo. Y es básicamente en España, en Salamanca, no sé si ustedes han visto un video de una cabra que está andando en dos patas. Sí. Ese video se hizo famosísimo, ese video salió Sí, por todos es un video lados. viral. Y pues las cabras hacen eso. Sí. O sea, las cabras O sea, andan en sale- dos patas. ¿Qué parcero? ¿Usted todo bien? Espere que voy al baño. Hasta en Y una lo hacen. película, No. hay una película que se llama ¿cómo se llama? De Alex de la Iglesia. El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Esa es la más famosa de él. El Día de la Bestia de las más famosas y ahí sale la cabra que anda en dos patas. O sea, ¿es normal que una cabra ande en dos patas? Parece que sí, yo no sabía Ok. eso. Las cabras. Entonces le mostraron eso y le pusieron música. Y la gente pues se escandalizó. Estamos hablando del año 2021. Ajá. ¿Qué pasa? Que en Boyacá, en una locación que no voy a revelar exactamente por petición de esa familia, la gente se empezó a convencer de que esa cabra era la cabra Justino, la cabra de una familia en Boyacá. Ah, que esa cabra que sale andando, porque por cosas de la vida de la finca, lo que se parecía a lo que salía ahí. Entonces, ese es Justino, y empezaron a haber romerías, empezó a haber gente allá metida, empezaron a botarle piedra, gente rezando, es que usted tiene una cabra que es satánica, que saque, y los empezaron a amenazar. Entonces, Mucho morbo frente a todo el tema. Exacto. Entonces el patriarca de la familia cuenta que una vez estaba dormido
y que empezó a escuchar ruidos raros. Y él se levantó en medio de la noche y comenzó a mirar, empezó a buscar y empezó a escuchar rezos al revés y y el tipo como que dijo, ¿qué está pasando? Claramente se empezó a armar y lo que él cuenta es que ya llegó un momento y lo que se encontró fue gente con túnicas rojas, así con los pentagramas, y al pobre Justino lo habían sacrificado estos satanistas. Ay, van a hacer pepitoria. La habían No, matado, sacrificaron esa a historia. la cabrita. A la cabrita. No. Esa es otra historia. No sacrifiquen cabras. No. Gracias. Por favor. Un mensaje de paranormales. No, ay, qué rabia. Uy, los gaticos sufren mucho Los en esta gatos época. sufren demasiado, en especial los gatos negros. Es una cosa, gente que y en especial en este mes de octubre, parce. En el mes de octubre es donde más hay que cuidar a nuestros gatitos. Sí, hay mucho. Porque hay mucho loco que jura que los gatos negros son del diablo y son satánicos y que son brujas y que no son gatitos y ya. Dejen sacrificar a los gatos, gracias. ¿Por qué no se sacrifican una hueva más bien? Si le gusta sacrificar cosas. Sí. Un mensaje de paranormales. Un mensaje de No paranormales. sacrifíquese sus turmas. ¿Sus turmas? Es que así se le dice las huevas en Boyacá. ¿Cómo es posible que en Boyacá le digan turmas a las güeyes y no le digan papas? Miren mis papas. Mis papotas. Es cierto, una campaña para que las... Eso. Estamos haciendo campaña. Una campaña para que le pongan papas a las turmas. Le tengo estas papotas. Eso, mire, yo le tengo a las papotas. Y ahora sí, para cerrar, mi Javi, la que más te guste, tu favorita, el relato que tú digas, hay carne. Uy, pues es que digamos que a mí me gusta transitar por distintos subgéneros del terror, como se pueden dar cuenta. Sí. Como que no me quedo solo en el terreno paranormal, Sí. sino que busco slasher, terror psicológico y todo Slasher, esto. explique por favor qué es el slasher. Slasher es esto básicamente, digamos que el nacimiento del slasher, uno de los grandes nacimientos del slasher está con Halloween. Halloween. Otros dicen que es en Italia, pero básicamente es la historia de un tipo que es enmascarado, que es todopoderoso, que no Sí. tiene necesidad de correr porque está empoderado y sabe que va a matar. Si uno quisiera tenerse fe a sí mismo, yo creo que la mejor forma de tenerse fe a sí mismo sería creer que uno es un asesino slasher que pues, domina toda la situación. Porque el asesino slasher es una máquina de matar y va caminando relajado. Por eso por eso cuando uno ve las películas de Jason, y entonces maricas nunca corren. Nunca corren. Son todos, ¿eh? Relajado. Hagamos Y una uno maratón. y uno ve a los Con asesinos en serie, a ver si corren. asesinos en serie que Una no maratón. Sí. ¿De qué? ¡Ah! Yo pensé que era ver muchas películas, ¿no? O sea, ponerlos a correr. A correr y dirá que no le corren. ¿Qué Sí, porque uno ve que las que corren son las víctimas, Sí. pero los asesinos nunca Esos corren. manes son No, los asesinos. relajadísimos. Oye, no sabía. Datazo curioso. No había Mike caído en Myers. cuenta de eso. La máscara en realidad era una máscara del Capitán Kirk, de Viaje a las Estrellas. Porque no tenían presupuesto para hacer esa película. Entonces el man dijo, consígame una máscara. Le consiguieron la del Capitán Kirk y lo que hicieron fue maquillarla. ¿Saben quién es el Capitán Kirk? Es No. el amigo del señor Spock Ok. en Viaje a las Estrellas. Sí. Usted sí sabe, ¿cierto? Sí, yo sí sé. Ay, Javier, cierto. Sí, yo sí sé, yo Capitán sí sé. Kirk. Mi productora sabe. Lo No. pintó de blanco. Gracias, Javier. Es chévere hablar con gente Eso es un origen, ¿no? Y está... que sepa cosas bobas como lo... No, son bobas. es Por que favor, son datazos. datos exactos, son Datazos. datos importantes y hay que darlos. La máscara de Michael Myers. Se volvió toda una marca. Michael Myers. Ahora Listo, sí, entonces por favor. ahora sí. Entonces eso es el slasher. Sí, hay asesino ahí, distintos subgéneros. ¿Qué otra historia? No, es que ya he contado varias así que me gustan a mí, que en lo personal me parecen tremendos relatos. Una de fantasmas. Ah, bueno, ya contamos de fantasmas. De demonios. ¿De fantasmas contamos? No. Claro, ¿De fantasmas claro. puras? La de la niña sí. Ah, el sí, cuello. esa es paranormal, sí, Esa es claro. paranormal. Bueno, voy a contar otra que sucede en Chía. Esa es como de mis favoritas, que también causó como revuelo. Mi mamá bien chida. O más bien cuento una teoría de conspiración. Ay,
Hay ambas. Esta teoría de conspiración. A ver, empecemos con la teoría de conspiración. Vamos con la teoría de conspiración. Bueno, la teoría de conspiración es... Todos conocemos Kennedy, ¿no? Es Kennedy, Kennedy. Edgar Porras se viene cuando le dicen la localidad de Kennedy. Mientras ustedes dormían Exacto. anoche, mientras ustedes dormían en la localidad de Kennedy, mataron una oveja. Sí. Una cabra. Una cabra. Es que La una cabra, oveja. la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Exacto. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Exacto. Entonces, ¿Quiere más En la localidad de Kennedy. por favor. Si le alcanzas Empecemos otra vez. esta historia así, porfa. En la localidad de Kennedy, mientras ustedes dormían, En la localidad de Kennedy, en los años 60, eso era una especie de... Era un potrero. Potrero, sí. Básicamente en los años 60 Kennedy era un potrero, habían unas par de casas y ese lugar tan inhóspito y deshabitado de Bogotá le llamó la atención a un personaje que se llamaba Nikita Khrushchev. ok. ¿Quién es Nikita Khrushchev? El comandante y jefe de la Unión Soviética en esa época. ¿Qué quería hacer a él ahí? Una gran ciudadela. Una ciudadela digna para la clase obrera. Y empezó a negociar y empezó a hablar sobre eso. Y eso llegó a los oídos de un personaje que se llama John F. Kennedy, que se llamaba John F. Kennedy. Expresidente Alma bendita. Ujú, de alma los bendita. Estados Unidos. Exacto. Y familia de mafiosos traficantes de alcohol también en esa época, en los años 40. Oh, datazo. Entonces, dijo, yo no puedo permitir, estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Dijo, yo no puedo permitir que Rusia, la Unión Soviética, me construya una ciudadela en Colombia. ¿Un potrero de Colombia? En No. No, señores. Entonces los gringos inventaron algo que se llama la Alianza para el Progreso. Ok. Que eso recorría toda Latinoamérica. Y entonces hicieron una oferta que incluía alcaldía, centro cultural, hospital. Y él mismo vino a inaugurar eso que pusieron Ciudad Techo y puso sus manos ¿Tú puedes saber que para Kennedy, inaugurarlo. Kennedy vino a Kennedy? ¿En serio Kennedy vino a Claro. Kennedy? Parece chiste, pero es verdad. Sí, lo recibieron, mejor dicho, como si fuera un papa. Ok. Y uno va al Parque Central de Kennedy, están las manos de Kennedy y la gente que nació durante 2 días en el hospital de Kennedy fue que eran ciudadanos americanos. En esa época. Sí. O sea, las personas que nacían en Kennedy en esa época En el eran hospital de ciudadanos. en el Kennedy. hospital durante 2 días. Mientras que vino Kennedy estuvo se consideraron ciudadanos americanos porque él declaró territorio americano. Ay, o sea que la gente que nació en esos 2 días puede ir a Estados Unidos retranquilo. Exacto. Tranquilos. Parce, Lugar ¿qué? de nacimiento, Kennedy. Por favor, si hay alguien de Kennedy, si hay alguien de Kennedy que nos está viendo en estos momentos La y es leyenda, ciudadano ¿no? americano, gracias a esos Se 2 quiere días, casar con Lu. se quiere casar conmigo. Entonces básicamente arrancó, hizo eso y entonces el man, sorry, Unión Soviética, pero los rusos, los soviéticos estaban muy emputados. Claro, les quitaron Kennedy. Les quitaron todo eso, ellos querían terreno, ellos querían eso porque estaban en plena Guerra Fría y lo que hicieron fue, sabían que era un tipo muy protegido, que era un tipo muy lleno de soldados, de guardaespaldas y lo que hicieron fue contratar brujos, mamos, gente muy dura de santería de Cuba, que en medio de la multitud lo que empezó fue a lanzarle males de ojo a Kennedy. Empezaron a darle males de ojo. ¿A Kennedy el barrio o Kennedy A maldecirlo, a Kennedy el El barrio presidente. también, porque Y a Kennedy el presidente. Ok. Empezaron a maldecirlo y casi menos de un año después en Dallas, Texas, Kennedy es asesinado de un balazo en el ojo? aquí. teoría de conspiración. A Kennedy lo matan por un potrero de Kennedy. Es una maldición, que la maldición de los Kennedy, que es una maldición que se conoce así en la familia Kennedy, que la última familia, los últimos familiares de Kennedy murieron en el año
20 murieron en un paseo de canoa, desaparecieron y a los 5 días los encontraron. Dicen que el origen de esa maldición fue ahí. Se la desataron ahí cuando estaban inaugurando. O sea, la teoría de conspiración es que Kennedy muere por un mal de ojo. Por un mal de ojo que le Que hicieron. empezó ahí. acá en Bogotá, en el barrio Kennedy. Me encanta esa teoría. Apague y vámonos. Me encanta esa teoría. ¡Vergas! ¿En qué año muere John F. Kennedy? 64, noviembre de 1964. 1964. Sí. Dios mío. Kennedy visita el 63. Qué gran teoría de conspiración. Porque ahorita voy a ver a Kennedy con otros ojos. ¿A qué, el barrio o a Mr.? Al barrio, pues porque al otro no lo puedo ver ¿En tampoco. fotos? Ah, pues sí, también. Era pintoso. Era lindo Kennedy, Sí. John F. Kennedy. Ay, sí, era el mozo de... Productora, ¿puedes buscar a John F. Kennedy? Por John favor, ¿me lo F. muestras? Kennedy era el mozo de Marilyn Monroe. Ah, él era el mozo de Marilyn. Era el mozo. Marilyn. Marilyn Monroe. Dicen, en Estados Unidos dicen que fue por eso, porque él mandó a matar a Marilyn Monroe, que eso fue una venganza pasional. A ver, ¿cuáles son las teorías de por qué mataron a John F. Kennedy? Uy, ¿sabes cuál? Hay una película que se llama JFK. Ajá. Significa John ¿Eso no es F. una pollería? Kennedy. Ah, no, es KFC. Lu, con la dislexia, entra John F.K. a pedir. John F. Kennedy parecía a Luis Miguel. Eso, semejante pinta. Se parecía a Luis Miguel. Ah, sí. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubiera respondido cuando te... Ya, ¿sí ve? El sol de Kennedy. Kennedy. Qué lindo John F. Kennedy. Sí, aguantaba. Entonces, John F. Kennedy... Aguantaba, es que un balazo. No. John F. Kennedy, entonces en KFC, ¿cómo era la película? KFC. No, JFK. Eso. KFC. la Hay un película. banco muy popular que se en Medellín, ¿no? Que se llama así JFK Sí, Corporación. JFK Corporación. Sí, Corporación. pensé que KFC. No. No, porque sería un banco donde vendan Bueno, pollo. no, hay muchas teorías del asesinato de John F. Kennedy. Fue algo que conmocionó a los Estados Unidos. Era Sí. un presidente muy querido. Era liberal, era demócrata. Ok. Sí, porque tú sabes que allá hay dos partidos, ¿no? El demócrata y el republicano. Republicano, todos los que son como Trump, Ujú. son conservadores. Y los demócratas, que eran como Barack Obama, liberales. Negro, eso no me entiendo. Entonces, claro, como el man era liberal, Entonces dicen que fue por eso. También. Hay muchas teorías. Pero entonces la teoría de que fue porque él intentó matar a Monroe. A Monroe. Monroe. ¿Por qué? O sea, ellos eran mozos, ¿no? Ellos no eran Sí. ¿Te oficiales. acuerdas pues. que Marilyn Monroe le canta el Happy Birthday, pero muy sensual? Happy Birthday. Ah, o sea, la teoría es que eran mozos. Nunca se confirmó que eran mozos. Sí, eran mozos. Sí, todo el mundo sabe que eran mozos. Sí, eran mozos. Sí. Y que él la quiso silenciar porque él ya tenía su primera dama, que es Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, que era una señorota. Y sigue siendo la top de las Primeras damas. Las primeras de Estados damas. Unidos. Entonces él era esposo de Jackie Kennedy y Sí. quiso silenciar a Marilyn Monroe. Sí, porque estaba muy Le dañaba el lámpara. matrimonio. Sí. Entonces supuestamente a él lo matan porque él intenta matar a Marilyn. Esa es una de las teorías. Una de las teorías. Ahora, esta nueva teoría me gusta más. Hay otra teoría que fue Magneto. ¿Magneto? ¿Sí o no? ¿Qué? El de los X-Men mata. Pero, ¿cómo a así? John F. Kennedy. La herida, la bala. Porque es que cuando hacen la investigación, y eso Sí. sí es real, la investigación de la comba de la bala no daba para que al que pusieron de asesino a John F. Kennedy hubiese disparado. Tenía que haber sido un tirador muy áspero. Entonces parece que había un segundo tirador. En los X-Men, el segundo tirador es... No, ni siquiera hay segundo tirador. Es Magneto que dirige la bala así. Claro, en la película está cuando él dirige Eso es la en bala. X-Men Días del Futuro Pasado. Sí. ¡Qué peliculaza! Es de las buenas películas que hay de Mejores superhéroes. películas que he visto. Entonces, En fin, hay muchas teorías al respecto del asesinato de John F. Kennedy. listo. Aquí teorías de conspiración. Y ahora sigamos con la historia de... Pero y la última teoría de conspiración de John F. Kennedy la acabamos de escuchar en Paranormales, que fue por un potrero. que Aquí en fue Bogotá. un mal de ojo rolo. Una maldición. Una Y pelea ahí con nace una la rusa. maldición para toda la familia, no solamente la Para muerte él. de John F. Kennedy, sino Kennedy toda es la peligroso, familia. según esa teoría. En la Ok. localidad de Kennedy. Mientras ustedes dormían...
Parce, hubiese sido hermoso que Eduard Porras hubiese relatado la muerte de Kennedy. Eso tiene que saber Eduardo. O sea, Porras. como que Eduard Porras llega como... En la localidad de Kennedy, mientras ustedes dormían, mataron a Kennedy. Maldijeron a Kennedy. Y mataron a Kennedy. Mataron a Kennedy mientras dormí. En un KFC. En un KFC. Te amamos, Eduard Porras. Bueno, ya, Bueno, y ahora sí. sí la historia. Esta es de las últimas que he contado. Con esta celebré el 4º cumpleaños de Horror Rolo como antología y como colectivo. Ok. Y es que hay una famosísima aplicación que yo creo que todos usamos para enviar plata. Ah, ok. ¿Neki? Sí. Podemos decirlo. Sí, podemos Neki, decirlo, bueno, porque está bien. nosotros siempre hemos soñado con que nos patrocine cualquier marca, entonces las decimos al azar. Sí, ¿Listo? envíen su dinero aquí a ese Neki. Que nos que lo van a aparece en querer pantalla. patrocinar un poco, pero bueno. Bueno, vale, ven entonces. Neki. Neki. Así como usa para todo Neki, ¿no? Sí. Pues resulta, pasa y acontece que en el barrio Santa Fe empezó a correr el rumor que si uno marca, envía 100.000 pesos a un Neki, al otro día esa persona amanece muerta. A cierto número. A cierto número de Neki uno consigna 100.000 pesos. Este caso lo supe yo por un personaje que conocí en una barbería que se llama Robinson. Ok. El tipo vivía en el barrio Santa Fe. Digamos que esta es una historia que nos ha contado. En el año 2019, el Tren de Aragua llega a sacar a las bandas locales de ahí a fuego y lo sacan. Eso sí es verdad. Y se apoderan de todas las plazas de vicio de los mártires. Ok. Y él llega a vivir como muchos migrantes venezolanos y se gana el odio de Joao, un líder, un man del Tren de Aragua que empieza a perseguirlo, empieza a acosarlo, empieza a joderlo todos los días. Llega la pandemia y él sigue ahí desesperado, todo el tema. Y Joao lo sigue presionando y las amenazas de muerte, como que ya en el barrio Santa Fe como que es cotidiano que lo amenacen a uno de muerte, pero como que ya la cosa se puso en serio y él dijo, bueno, ¿qué hago? Y en medio de esa desesperación alguien le dijo, oiga, 100.000 pesos a ese número, le solucionan el tema. Joao, desesperado, buscando formas de salvar su vida, marca el número y manda los 100.000 pesos. Y lo que le avisó fue los rugidos de motos en el funeral del man, que se había muerto el compañero de ellos por causas naturales. Y Pero espera, me perdí. A ver, tú escribes el número, cierto número, sí. Sí. X Ese número. Ese número. Mandas Manda 100.000 pesos pero ¿cómo se sabe a quién quiere uno que se muere? y O sea, el nombre de la persona que de quiere. la persona el del nombre de mes. la- ¿Me estás diciendo que tenemos un Neki Death Note? Exactamente, tenemos un el Neki de... Un Neki de- Ay, Tenemos madre. un Neki Death Pero Note. toca pagar. Y lo que dicen es que eso lo maneja uno en el cementerio central. Uno se encuentra un montón de cosas, desde rituales satánicos hasta rituales santeros y brujos. Si uno quiere conseguir brujos pesados, uno va al cementerio central. Ok. O sea, está todo creepy. Y cuentan que dentro del cementerio, que ese es un brujo del cementerio central, que él es fiel devoto de unos santos criminales Ok. que se llama la Corte Malandra, el Chamo Ismael, que son santos criminales. Ok. Y que si uno le pide favores de protección a estos santos, y básicamente, si uno le pide el favor a esos santos, se deshacen de esa persona. Guach. ¿Cuál es el ¿Qué vamos número? Si mandan un donativo a una... Si mandan 100.000 pesos a mi número, les doy el número. Parce, qué teso. ¿Qué ¿Se ha confirmado casos? El rumor está en el cementerio central en el barrio Santa Fe. Ok. Es dentro de la Corte malandra. La corte malandra. Oiga, eso sí. Sí, pongan en Google la Corte Malandra y le van a salir unos santos que uno se cambia a orilla.
Porque yo me imagino como a un santo, así como... En moto. En moto. San Gregorio Hernández, pero en lugar del sombrero, una gorra para atrás. San Gregorio Hernández con el 7. San Gregorio con el 7, sí. No. Ah, chamita, ¿entonces qué? ¿Entonces qué chamita? ¿Qué vamos a hacer? Chamito, le vamos de marico. Marce, el Naked Note. Exactamente. Oiga, yo no me esperaba esa historia. Yo tampoco me la esperaba. Buenísima. Ay, no. Javier, Qué historias tan geniales, Javier. Muchas gracias. muchas gracias. Con gusto. Qué Gracias chimba por la tenía invitarme. acá, de verdad. Me Siempre divertí bienvenido. mucho, aprendí resto. De verdad que sí. Te imagino que tienes un montón de historias. Entonces, @escritor Javier. @Romero escribe. si no le pegó nada. Solo le pegó. Arroba. Le pegó al arroba. Me pegó la roja así. Lo peor es que lo hice Lo dije con una reconvencido. seguridad. Lo dije con una Sí, seguridad. Pero con una seguridad que hasta Javier dijo, sí, me lo Sí, cambié. me cambié la arroba. ¿Será que lo No. Romero escritor está perfecto. Romero, escritor. Romero escribe, Usted me Romero. lo confundió ahora. Vamos a guardar. igual el @Romero editor. escribe en TikTok y en Instagram. El escritor, Arroba el editor Romero no lo pone ahí. escribe. Romero escribe. Tranquilo, Romero. tranquilo que no se va a ir con sus seguidores. Oiga, chévere que lo Arroba conozcan más. Romero escribe. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. No, a ustedes por la invitación, cordialmente invitados a Casafobia, que es esta experiencia terrorífica, hipnótica que ¿En qué estamos fecha será? temporada. Vamos a estar desde el 11 de noviembre, desde el 11 de octubre hasta el 15 de noviembre. Vamos a estar en el barrio La Candelaria. Es una hora de experiencia. Alcanza a salir Sí, este ¿cómo capítulo. podemos, o sea, las personas que nos están viendo que les interesa, cómo pueden contactarte para el recorrido? En mi cuenta de Instagram o de TikTok, Romero escribe, o en el WhatsApp 301-598-5343. Repito, 301-598-5343. Y si no lo entendió, devuelva el video, pues. No es como que estemos al aire, Pero ¿no? pronto está en Spotify. Entonces, También lo puede volver, Ahí se puede volver. Pero entonces te escriben ahí, dicen como, hola, me interesa el recorrido que va del 11 de octubre al 15 de noviembre. exactamente. Aguanta ir al Ok, recorrido. para que vayan, vivan esta experiencia de terror, Hipnótico y psicológicos, básicamente este año. en el barrio La Candelaria. Javier, muchísimas Oiga, gracias. Javier, muchas gracias. Siempre bienvenido. Y nada, ustedes gracias por ver este capítulo de Para Anormales. Chao. Los queremos.